¿Alguna vez te has preguntado si el verdadero infierno no está debajo de la tierra, con fuego y demonios, como nos enseñan en el catecismo, sino que puede dormir en la cama de al lado, comer en tu mesa y llevar tu mismo apellido? ¿Y si te dijera que el mayor monstruo de mi vida vivía bajo el mismo techo que yo cuando aún era una niña? ¿Y si te dijera que mi primera hija nació de un vientre adolescente herido dentro de un chiquero, mientras la luna era testigo de mi dolor y el silencio de mi madre me mataba un poco más cada día? Me llamo Felipa, tengo 78 años, nací y viví casi toda mi vida en un pueblito llamado San Lucas Ojitlán, en la sierra del estado de Oaxaca. Y hoy, con el cabello blanco que el tiempo fue pintando sin prisa, con las manos llenas de callos, con los ojos cargados de recuerdos y cicatrices, decidí que ya no quiero morir callada, porque hay historias que si no se cuentan, se pudren por dentro, secan el alma, rompen el pecho desde adentro. Estoy sentada ahora en el corredor de mi casita humilde, como lo hago cada mañana. Tengo en las manos mi rosario gastado, el mismo que me acompañó en los días más oscuros de mi vida. Las chicharras cantan entre los árboles de guayaba que plantó mi padre antes de morir. Y el sol, ese mismo sol que me vio sangrar en silencio tantas veces, hoy me calienta mientras me atrevo, por fin, a hablar. Mi historia no es bonita. No hay princesas, ni cuentos de hadas, ni finales felices. Pero tal vez contenga algo que el mundo necesita oír, porque hay miles de otras Felipas allá afuera, mujeres que también crecieron en el silencio, que aprendieron a bajar la mirada, a sonreír por educación, a llamar normal lo que era un horror cotidiano. Yo fui una de ellas. Durante muchos años aprendí a tragarme el llanto, a aceptar la violencia como si fuera parte de la vida, a llamar hogar a un lugar que parecía una prisión. Me enseñaron que una mujer debe aguantar, que una hija buena no cuestiona, que lo que pasa dentro de la casa no se dice afuera. Y yo lo creí. Nací a finales de los años 40, en un rancho pobre perdido en la sierra, donde la electricidad llegó cuando yo ya tenía nietos. Nos bañábamos en tinajas con agua del arroyo. Hacíamos nuestras necesidades en una letrina de madera al fondo del patio. Éramos 11 hijos. Sí, 11. Y yo era la segunda más pequeña. Mi padre, un hombre severo, pero justo, murió cuando yo tenía 10 años. Mordido por una víbora mientras trabajaba en el campo. Después de eso, el que tomó el lugar de jefe de familia fue mi hermano mayor, Domingo, que entonces tenía 19 años. Cambió el asadón por la botella de mezcal. Y con el tiempo, el respeto que papá imponía se convirtió en el miedo que él sembraba con gritos y golpes. Y fue bajo ese nuevo régimen que terminó mi niñez. A los 12 años, conocí el miedo verdadero, ese que te congela cuando escuchas pasos por la noche, que te hace temblar cuando alguien gira la manija de la puerta con lentitud, ese que te enseña a dormir con los ojos abiertos y a rogarle a Dios que te vuelva invisible. A los 12, dejé de ser niña no porque lo eligiera, sino porque mi propio hermano me obligó a crecer a la fuerza, con aliento antialcohol y amenazas de muerte susurradas en el oído. Y lo más desgarrador es que con el tiempo descubrí que no era la única. Mis hermanas también cargaban su propio silencio, sus lágrimas escondidas, sus sábanas manchadas que lavaban a escondidas, sus miradas apagadas. Nuestra casa se convirtió en un lugar de castigo disfrazado de hogar, una cárcel sin barrotes donde el silencio era nuestra condena. Y en medio de ese infierno creció una vida, porque a los 16 años descubrí que estaba embarazada. Pero ¿cómo saber quién era el padre si 8 de mis hermanos me visitaban en la oscuridad como si yo les perteneciera? ¿Y cómo esperar compasión de mi madre si la única vez que intenté hablarle me respondió: mejor tú que yo, niña, aprende a aguantar callada? Con el tiempo entendí que hasta el cuerpo de una mujer rota puede resistir. Mi hija nació en un chiquero, literalmente, sobre la tierra mojada, entre excremento seco y restos de paja, sola, con una navaja oxidada y un trapo en la boca para no gritar. Y sin embargo, nació viva, frágil, chiquita, pero con vida. La llamé María de la Luz, porque ella fue eso para mí, luz en la oscuridad más profunda que puede habitar el corazón de una niña convertida en madre. Pero como toda luz que brilla en la oscuridad, incomodó, y entonces me la quitaron. Me la arrancaron de los brazos con la misma brutalidad con la que me arrebataron la infancia. Y yo lloré, supliqué, volví a sangrar por dentro y me hice una promesa: un día voy a hablar, un día el mundo va a saber, y ese día ha llegado. Tú que estás viendo esto, quizás sentado en un sillón cómodo, quizás en un pueblo como el mío, quizás con hijos o nietos jugando en la sala.
escúchame con el corazón abierto. No mires hacia otro lado. No me juzgues, porque lo que viví puede estar ocurriendo justo ahora con alguien cerca de ti. Y quizá lo único que esa persona necesita es una voz que le diga: no estás sola. Si llegaste hasta aquí, por favor dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos nietos? Cuéntame lo que quieras, aunque sea una sola palabra, para que yo también pueda sentirme acompañada en esta travesía de dolor y memoria. Y si puedes, regálame un me gusta en este video. Para mí, cada clic es como un abrazo silencioso. Y después de tantos años de silencio, aprendí que un abrazo, aunque sea virtual, puede salvarte el alma. Suscríbete a este canal, porque lo que estoy por contar no lo vas a olvidar nunca. Recuerdo con tanta claridad aquella primera vez, ese olor a mezcal, a sudor agrio, a humo de cigarro barato, ese brillo en sus ojos, un brillo que no era de hermano, que no era humano, ese susurro helado al oído. Si gritas, le hago daño a Pedro. Tenía apenas 12 años y mi vida ya se había partido en dos. Antes de esa noche, yo todavía soñaba con cosas pequeñas: una muñeca de trapo bien cocida, una tarde sin trabajo en el campo, una rebanada de pan con mantequilla, cuando el patrón se ponía generoso con mamá. Después de esa noche, solo soñaba con no despertar, o con despertar en otra casa, en otro cuerpo, en otra vida, pero no pasó. Desperté en la misma cama de paja, en el mismo cuarto lleno de sombras, con el mismo miedo revolcándose en mi estómago. Al día siguiente, bajé la mirada. No pude ver a mi madre a los ojos. No sabía cómo nombrar lo que había pasado. Solo sabía que dolía, no solo el cuerpo. La piel sana con los días, pero el alma se queda rota mucho tiempo, a veces para siempre. Pensé que había sido una excepción. Una vez, una noche de borrachera, un error. Me mentí con fuerza, porque mentirme era menos doloroso que aceptar la verdad, que se repetiría, y se repitió la semana siguiente y la que siguió. Siempre que mamá se ausentaba, que mis hermanas dormían profundo, que Pedro no lloraba, Sebastián aparecía como un lobo, suave al principio, cruel después. Y yo aprendí a quedarme quieta, a hacerme pequeña, a cerrar los ojos y esperar que pasara rápido. No pasó rápido y no terminó ahí. Un día vi a mi hermana María, de 14 años, llorar en silencio detrás del fogón. Le pregunté si le dolía algo. No contestó. Después la encontré lavando unas sábanas manchadas de sangre detrás del corral. Y entendí, no era solo yo, éramos varias. Nosotras, las niñas de la casa, éramos el alimento de esos hombres que llevaban nuestra misma sangre. Intenté hablar con mamá. Junté el poco valor que me quedaba después de una noche especialmente brutal. Estábamos extendiendo la ropa al sol y le dije bajito: mamá, Sebastián me está haciendo cosas malas por la noche. Ella se detuvo. Miró hacia la sierra por un largo rato. Después, sin mirarme, dijo: mejor tú que yo, niña. El hombre es así, aguanta callada. Aquellas palabras no fueron un golpe, fueron un cuchillo. Mi propia madre sabía y no haría nada. Tal vez por miedo, tal vez por dependencia del poco dinero que Sebastián traía a casa, o tal vez porque ella también vivió lo mismo y pensaba que así era la vida. Nunca lo sabré, pero esa respuesta me enseñó algo. Estaba sola y las cosas empeoraron. Uno por uno, mis hermanos mayores fueron reclamando su turno. Antonio, con 17 años, José, de 16, Francisco, de 15. Después vendrían los demás: Pablo, Joaquín, Benedicto, Gustavo. A los 14 años, 7 de mis hermanos me habían violado. Sí, esa es la palabra, aunque duela, aunque a muchos les incomode leerla, porque fue eso, y cada uno de ellos decía lo mismo al acercarse por primera vez: si ya lo haces con los otros, lo harás conmigo también, como si yo lo hubiera elegido, como si yo tuviera poder de decisión, como si, encima de todo, la culpa fuera mía. Cuando intentaba resistirme me golpeaban, palmas abiertas, puños cerrados, jalones de cabello. Una vez me rompieron un diente de un puñetazo y cuando al día siguiente fui a la escuela, inventé que me caí en el patio. Las maestras me miraban raro. Estoy segura de que sospechaban algo, pero en esa época, en los pueblos pequeños, lo que pasaba en casa no se tocaba. Las familias eran sagradas. El silencio era la norma. Poco a poco, dejé de ir a la escuela. Ya no podía sostener la mentira y además me necesitaban en casa para trabajar, para callar, para servir. Sebastián perdió su trabajo por el alcohol. Antonio empezó a endeudarse en las peleas de gallos. José fue arrestado tras una pelea en la cantina.
Francisco se volvió alcohólico también. El peso de la casa cayó sobre mamá, que ya estaba enferma de tanto lavar ropa ajena. A los 15 años, yo hacía lo imposible por evitar estar en casa. Me ofrecía para hacer mandados, para entregar tortillas, para ayudar en la cosecha de los vecinos, pero no siempre funcionaba. Y cuando llegaban las noches, las puertas cerradas, los pasos conocidos, el crujir del colchón, el olor. Una vez vi a María con la cara hinchada. Apenas podía abrir un ojo. Otro día, Apolonia, la menor de mis hermanas, apareció con la ropa interior rota. Ninguna hablaba, ninguna decía nada. Éramos un rebaño de silencio, el mismo infierno compartido en diferentes cuerpos. Y entonces me refugié en la iglesia, no porque creyera en Dios en ese momento. ¿Cómo podía creer con todo lo que me pasaba? Pero ahí, al menos, nadie me tocaba, nadie me gritaba, nadie me usaba. Me sentaba en la última banca, sin hacer ruido, miraba los vitrales, escuchaba las oraciones sin entender y por unos minutos respiraba. El padre Antonio, un hombre ya mayor, empezó a notar mi presencia. Un día, al final de la misa, se me acercó. «Hija, te he visto venir todos los días. ¿Todo está bien en casa?» Por un instante, sentí que iba a gritarlo todo. Las palabras estaban ahí, en la punta de la lengua. Pero el miedo fue más fuerte. El miedo a que mis hermanos me mataran, a que nadie me creyera, a que me separaran de María de la Luz si alguna vez descubrían que existía. Entonces solo sonreí y dije: «Aquí encuentro paz, padre, eso es todo». Y seguí viviendo, como un fantasma, como una sombra dentro de la casa donde me crié, hasta que un día mi cuerpo habló por mí. Mi regla, que siempre fue irregular, se ausentó por más de 2 meses. Mi vientre, siempre plano por el hambre, empezó a redondearse. Estaba embarazada y no sabía de quién. Podía ser cualquiera de mis hermanos. Todos abusaban de mí y todos me llamaban puta, como si eso justificara lo que hacían. Intenté ocultarlo. Me fajaba con trapos, usaba ropa grande, pero a los 5 meses ya era evidente. Mamá fue la primera en notarlo. «¡Maldita puta!», gritó. «¿Andas acostándote con quién sabe quién? ¿Ahora otro hijo más para alimentar?». Intenté explicarle, decirle que fueron sus hijos, mis hermanos, pero no quiso oír. Era más fácil culparme a mí, era más fácil no ver. Cuando mis hermanos se enteraron, su reacción fue todavía peor. Hipócritas. Delante de los demás fingían estar horrorizados, pero seguían entrando a mi cuarto por la noche, hasta que el embarazo fue visible. Durante esos meses, al menos dejaron de tocarme, tal vez por miedo, tal vez porque el cuerpo de una embarazada ya no los excitaba. Pero las humillaciones no cesaron. Me desterraron del cuarto. Dormía en la cocina, sobre una manta vieja. Me daban las sobras. Trabajaba hasta el último día. Llevaba agua desde el arroyo, lavaba ropa en la piedra, cargaba leña. Todo eso con una barriga de 8 meses. Y en medio de todo ese dolor, empecé a querer a esa criatura que crecía en mí. Era la única cosa que me pertenecía, la única que no me había traicionado, la única que me hacía sentir viva. No sabía qué pasaría después del parto. No tenía un plan. Solo sabía que tenía que sobrevivir por ella, por mi hija, por María de la Luz. Y tú que estás escuchando esto, te pido algo. Déjame un comentario. Cuéntame desde dónde me escuchas. ¿Cuántos hijos o nietos tienes? Solo una palabra tuya, un saludo, una señal. Eso me hace sentir que no estoy sola, que esta historia, aunque dolorosa, no se pierde en el vacío. Llegó julio, el mes más frío en la sierra. Las noches parecían cuchillas que se metían por las rendijas de la casa de adobe. Yo dormía en la cocina, sobre un costal de maíz vacío, con una cobija que apenas cubría mis pies. La barriga crecía y dolía. Mi cuerpo estaba cansado de tanto trabajar y tan poco comer. Los pies se hinchaban al punto de no poder ponerme los guaraches. La espalda me ardía, los pechos me dolían, pero no podía quejarme. No había espacio para eso en esa casa. No había compasión, solo exigencias. Una noche escuché algo que me heló más que el viento. Mis hermanos Sebastián y Antonio estaban conversando en el patio, cerca de la ventana donde yo me hacía la dormida. «Cuando nazca esa criatura tenemos que deshacernos de ella», dijo Sebastián, con la voz arrastrada por el alcohol. «Si alguien se entera que la mocosa parió, van a empezar a preguntar. Podemos decir que nació muerta», sugirió Antonio. «La enterramos en el monte y ya». No pude respirar. Sentí que la sangre me abandonaba. Abrazaba mi barriga como si pudiera protegerla con los brazos, con mi cuerpo, con mi vida. Y ahí supe que tenía que hacer algo. Esa niña era mía, solo mía. Y yo iba a salvarla, como fuera. Empecé a guardar migajas de pan, monedas sueltas, pedazos de trapo. Escondía ropa para la bebé, hecha con retazos de vestidos viejos. Hacía todo en silencio. No tenía un plan claro.
No sabía cómo, cuándo ni a dónde huir, pero me preparaba por si acaso, porque el peligro era real y venía de dentro de mi propia familia. Mi madre, ella parecía ajena a todo. A veces la sorprendía mirándome el vientre con desprecio. Murmuraba oraciones con el rosario en las manos y una cara de resignación amarga. Una noche, mientras me quejaba del dolor en la espalda, me dijo: «Cuando llegue la hora, vas a parir en el chiquero. No quiero sangre ni porquerías dentro de la casa». Sus palabras fueron como una bofetada. ¿El chiquero? Como una cerda. Eso valía yo para ella. Lloré esa noche en silencio, mordiéndome los labios. Ya no me quedaban lágrimas. Me dolía la espalda, el alma, la dignidad. El bebé se movía cada vez más. Era como si supiera que algo malo se avecinaba, o como si quisiera consolarme con sus pataditas, decirme que estaba ahí, que no estaba sola. Una madrugada, el dolor fue distinto, más fuerte, más hondo. Era la hora. No grité, no quería que nadie supiera. Me levanté a tientas y caminé como pude hasta el chiquero abandonado, el mismo que mi madre había señalado como el lugar para mi parto. Los puercos ya no estaban ahí, los habían vendido. Solo quedaba tierra húmeda, palos, estiércol seco y silencio. Ahí, entre olores nauseabundos y frío, me arrodillé y parí, sola, sin una mano que me sostuviera, sin una voz que me calmara, sin una toalla limpia. Solo mis manos, una navaja oxidada y el instinto. No sé cuántas horas pasaron. Perdí la noción del tiempo. El cielo empezaba a aclarar cuando sentí que tenía que empujar. Y entonces, en medio del dolor más grande que jamás haya sentido, entre sangre, tierra y miedo, mi hija nació. Una niña, roja, pequeña, llena de esa sustancia blanca que cubre a los recién nacidos. Y estaba viva. Llanto. Su llanto fue bajito, apenas un quejido, pero para mí fue la música más hermosa del mundo. Una melodía que me recordó que aún existía algo puro en medio de tantos horror. La abracé. Corté el cordón con la navaja que había escondido. La envolví en la manta que había preparado. La besé en la frente. Le susurré: «Shh, mi niña, mamá está aquí. Mamá te va a cuidar». Era una promesa imposible, pero en ese momento la creí con todo el corazón. El sol ya salía cuando mi madre llegó al chiquero. Traía un balde de agua y unos trapos. Me miró a la bebé. «¿Terminaste?», preguntó sin emoción. «Es una niña», dije con la voz débil, temiendo su reacción. Por un momento me pareció ver una chispa en sus ojos, algo parecido a la ternura, pero se apagó enseguida. «Limpia todo esto. No quiero que nadie pregunte nada. Y haz que esa criatura no llore». Fue toda la ayuda que recibí. Ni una palabra de aliento, ni un gesto de amor, solo órdenes. Limpié el chiquero como pude, con mi cuerpo sangrando, temblando, adolorido. Luego lavé a mi hija en el balde de agua sucia. Le quité la sangre, la suciedad. Y al verla ahí, tan frágil, tan perfecta, lloré. ¿Cómo algo tan puro pudo salir de tanto horror? Le puse por nombre María de la Luz. María, por la Madre de Jesús, que también sufrió. Luz, porque eso era para mí claridad en mi vida oscura. Los días siguientes fueron una mezcla de desesperación y amor. La escondía durante el día en el chiquero, entre paja limpia y trapos. Corría a verla cuando podía. La amamantaba a escondidas. La abrazaba. Le cantaba bajito. Por las noches, cuando todos dormían, la llevaban a la cocina y la ponía junto a mí. La cubría con mi cuerpo, con mi calor. La cuidaba con uñas y dientes. Vivía así casi 3 meses. 3 meses de mentiras, de miedo, de esperanza, de oraciones. Sabía que no podía durar para siempre, pero cada día robado al destino era un milagro. Mamá sabía, claro. No decía nada. A veces dejaba un poco más de pan en mi lugar, o una taza de leche tibia. No compensaba su silencio, pero en ese momento yo agradecía cualquier gesto humano. El padre Antonio me seguía viendo diferente. Notaba mi ausencia, mi agotamiento. Un día, después de misa, me dijo: «Hija, sea lo que sea que esté pasando, recuerda que Dios lo ve todo, y esta iglesia es un refugio para quien lo necesite». Refugio. Esa palabra me quedó sonando. Podía ser, había un lugar donde yo y mi hija estaríamos seguras. No tuve tiempo de responder esa pregunta, porque los abusos volvieron. Apenas mi cuerpo sanó lo suficiente del parto, mis hermanos regresaron, como si nada hubiera pasado, como si yo no acabara de parir, como si el cuerpo que generó a esa niña no les recordara la monstruosidad de sus actos. Sebastián fue el primero, después Antonio, y luego los otros, uno a uno, con la misma brutalidad, con las mismas amenazas, y cada vez
que me tocaban, cada vez que me rompían, yo pensaba en María de la Luz. ¿Qué pasaría cuando ella creciera? ¿La tocarían también? ¿Repetirían el ciclo? No, no lo permitiría. Prefería morir, prefería matarlos, prefería llevarme a mi hija lejos, aunque fuera a pie, aunque fuera al monte. Comencé a planear la fuga. Guardaba monedas, ropa, comida, pensaba en caminos, en horarios, pero no me dio tiempo, porque una tarde, al regresar del campo, escuché un grito. Corrí y lo vi. Sebastián sostenía a María de la Luz por el brazo, como si fuera un costal. La niña lloraba con un llanto desesperado, su carita roja, sus manitas agitadas. «¿Esto escondías, maldita?», gritó Sebastián. Yo supliqué, lloré, me arrodillé. «Por favor, devuélvemela. Es mi hija». Antonio se la llevó en brazos. Los demás me sujetaron con fuerza. Francisco, José, me dejaron moretones que tardaron semanas en desaparecer. Sebastián me escupió en la cara y me dijo: «No volverás a verla jamás. Y si cuentas algo, te mato. ¿Entendido?». Y se fueron. Con mi hija. Yo me quedé ahí, en el suelo, vacía, rota, y esa noche me prometí que no me rendiría. Aunque tuviera que cruzar la sierra descalza, aunque tuviera que morir intentándolo, iba a recuperar a mi hija o a morir buscándola. Este fue uno de los capítulos más dolorosos de mi vida, pero también fue el que me hizo más fuerte. ¿Tú qué harías por un hijo? ¿Hasta dónde llegarías por protegerlo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber tu historia. Quiero sentir que allá afuera hay personas que también han luchado contra el silencio. Aquel atardecer quedó grabado en mi memoria como una herida abierta que jamás terminó de sanar. Vi a Antonio alejarse con mi hija en brazos, su cuerpecito colgando como si fuera un trapo viejo. Mi pequeña María de la Luz, la única criatura que me había dado fuerzas para seguir respirando después de tanto infierno, se alejaba sin que yo pudiera hacer nada. Mis brazos estaban adoloridos de luchar, mi voz gastada de gritar, mis rodillas peladas de suplicar, y aún así nadie me escuchó. Sebastián se quedó mirándome desde el portal de la casa, con esa mirada vacía, con esa boca torcida por la rabia y el mezcal. «No vas a decir nada», repitió, «porque si lo haces, te entierro detrás del maizal y nadie va a preguntar por ti». Yo estaba de rodillas, en el suelo, sucia, deshecha, con el pecho vacío y un hueco donde antes latía la esperanza, pero no rota del todo. Todavía no. Esa noche no dormí, no comí, no lloré, no dije ni una palabra. Solo me senté en la cocina, en el rincón donde acostumbraba esconderme con María de la Luz, y me quedé mirando la puerta, esperando tal vez que regresaran con ella, que dijeran que era una broma cruel, que se arrepintieran, pero no pasó. A la mañana siguiente, mi madre preparó el café como si nada hubiera ocurrido. Puso tortillas en la comal, sirvió frijoles, dio órdenes a mis hermanos. Yo seguía sentada en el mismo rincón. Ella me miró una vez, solo una, y en sus ojos vi la confirmación de que mi hija no volvería. «Come algo», me dijo. «El trabajo no se va a hacer solo». No respondí, no podía. Dentro de mí algo se estaba quebrando. Una parte de mí moría, otra parte despertaba. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi existencia. Pasaba las mañanas caminando por los alrededores del pueblo, buscando alguna pista, preguntando con rodeos. Nadie decía nada, nadie la había visto. Era como si María de la Luz hubiera desaparecido del mundo, tragada por el silencio y la complicidad. Intenté acercarme a Antonio. Le supliqué, le ofrecí lo que fuera con tal de saber a dónde la había llevado. «¿Quieres saber?», me dijo un día, sonriendo de forma cruel. «La dejé donde pertenecía, con gente que no se va a encariñar con una bastarda como tú. ¿La vendiste?», pregunté con la voz quebrada. «Me debes una. Ahora sírvenos de comer y no hagas más preguntas». Y entonces entendí. Mi hija había sido entregada, vendida, regalada, como si fuera una carga, un animal, una cosa. Mi hija. A partir de ese momento, algo cambió dentro de mí. Me levanté del suelo, me limpié las lágrimas y empecé a planear mi escape. Ya no era solo una idea vaga, era una misión. Tenía que salir de ahí, tenía que encontrarla, tenía que reconstruir lo que me habían arrebatado. Fui poco a poco recolectando lo que podía, monedas escondidas entre los dobleces de los trapos, pedazos de pan que nadie extrañaría, un rebozo viejo para protegerme del frío, algunas prendas de vestir que recogía de los montones que dejaban en la iglesia, y esperé el momento adecuado, la noche perfecta, la luna a favor, el silencio necesario. Pero no fue tan sencillo. Mis hermanos notaron mi cambio. Mi mirada ya no era la de una víctima sumisa. Mi cuerpo ya no temblaba de miedo. Mi voz ya no era un susurro. Y ellos odiaron eso. El castigo
No tardó. Una noche José entró en la cocina, me golpeó sin razón, me arrastró por el suelo, me rompió la boca, me gritó que no me creyera especial por haber parido. Al día siguiente, Francisco me obligó a lavar toda la ropa de la casa en el río, sola, bajo el sol del mediodía. Mis manos sangraban, mi espalda crujía, y aún así lo hice, porque sabía que estaba cada vez más cerca. El padre Antonio seguía atento. Un día me interceptó al salir de misa. «Hija», dijo con dulzura, «te ves más delgada, más pálida. ¿Qué está pasando?». Y una parte de mí quiso hablar, contarlo todo, gritar, desnudar el alma frente a ese hombre bueno que tanto se había preocupado por mí. Pero otra parte, la parte herida, la parte que todavía temía, calló. Solo dije: «Estoy cansada, padre, muy cansada». Él me puso la mano en el hombro y asintió. «Recuerda que aquí siempre hay un lugar para ti». Aquella noche, mientras trataba de dormir, las palabras del padre se clavaron en mi mente. Aquí siempre hay un lugar para ti. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si la iglesia fuera realmente un refugio? ¿Y si alguien por fin me tendiera una mano? Al día siguiente tomé una decisión. No sabía si encontraría a mi hija, no sabía si lograría huir, pero ya no podía quedarme más. No quería morir allí, no quería que el cuerpo de María de la Luz fuera lo último puro que saliera de mí. Así que salí. Una noche sin luna, tomé lo poco que había reunido, esperé a que todos durmieran, caminé descalza, en silencio, con el corazón en la garganta. Pasé junto al cuarto de mi madre, la escuché rezando. No por mí, nunca por mí. Tal vez por su conciencia, tal vez por nada. Salí de la casa sin mirar atrás. Mis pies tocaban la tierra fría, los arbustos me rasguñaban la piel, pero cada paso era libertad. No tenía destino claro, no conocía caminos. Solo sabía que había una iglesia en el pueblo de al lado, donde el padre Antonio conocía a otras hermanas religiosas que ayudaban a mujeres maltratadas. Caminé toda la noche, tropecé, caí, me levanté, seguí caminando, con los pies sangrantes, con hambre, con sed, pero con esperanza. Al llegar a la iglesia, el padre me recibió como si me hubiera estado esperando. «Sabía que un día llegarías», me dijo. «No tienes que explicar nada, aquí estás a salvo». Y lloré. Por primera vez en mucho tiempo lloré sin miedo, no por dolor, no por rabia, sino por alivio. Esa fue la noche en que recuperé mi voz, mi dignidad y, por fin, un poco de paz. ¿Alguna vez has sentido que todo te ha sido arrebatado, pero aún así encontraste la fuerza para seguir? ¿Has perdido algo que amabas con el alma y tuviste que reconstruirte desde los pedazos? Cuéntamelo. Estoy aquí y quiero escucharte. Déjame tu comentario. Dime desde dónde me estás viendo. Tal vez tus palabras sean el abrazo que otra mujer necesita hoy. Me quedé en la iglesia del pueblo vecino durante 3 días. Dormía en una colchoneta que las hermanas colocaron en un cuartito detrás de la sacristía. No era una cama cómoda, ni un espacio amplio, pero para mí fue como dormir en el cielo. Por primera vez en años, nadie me gritaba, nadie me tocaba sin permiso, nadie me llamaba con desprecio. El padre Antonio me llevó cada tarde un plato de comida caliente, sopa de arroz, tortillas, frijoles refritos, café negro. Comía despacio, no por falta de hambre, sino por no estar acostumbrada al gesto. Mi estómago temblaba, más por nervios que por hambre. Mi cuerpo aún estaba en estado de alerta. No confiaba del todo en la calma. Después de tantos años en el infierno, cualquier gesto de bondad parecía un espejismo. El tercer día, una camioneta blanca llegó frente a la iglesia. Del lado del pasajero bajó una mujer de unos 60 años, vestida con ropa sencilla, pero con una postura firme, mirada tranquila y voz pausada. Se llamaba hermana Lourdes. «¿Tú eres Felipa?», me preguntó. Asentí. «Vas a venir conmigo», dijo, «a un lugar seguro». Me llevó a una casa en las afueras de Teotitlán de Flores Magón, un pueblo más grande y con más movimiento. Allí funcionaba un albergue administrado por mujeres de iglesia. No era un convento, tampoco era un orfanato. Era un espacio donde se acogía a mujeres que, como yo, habían escapado de hogares marcados por la violencia. La casa era grande, con patios abiertos, gallinas sueltas y huertos. Vivían allí otras 9 mujeres, algunas mayores que yo, otras más jóvenes. Había 2 niñas también, hijas de una de las residentes. Todas teníamos algo en común. Habíamos sido silenciadas por años y ahora buscábamos recuperar nuestra voz. Los primeros días no hablé casi nada. Observaba, escuchaba. Me costaba entender que no tenía que trabajar desde el amanecer, que no había nadie esperándome con una cuerda en la mano o una amenaza en la lengua. Lourdes me dio espacio, no me presionaba, pero cada noche me dejaba una taza de leche caliente en la mesa y una manta doblada a los pies de la colchoneta.
Una noche, mientras lavábamos trastes juntas, me preguntó con suavidad: ¿dónde está tu hija? Me detuve, las manos mojadas, el corazón latiendo tan fuerte que me costaba oír cualquier otra cosa. No lo sé, susurré. Me la quitaron, y esa fue la primera vez que lo dije en voz alta. Las palabras salieron solas, arrastradas por el peso de los años. Le conté todo, desde la primera noche cuando Sebastián me tapó la boca, hasta el día en que vi a Antonio llevándose a María de la Luz entre los brazos. Lourdes no lloró, no se escandalizó, solo me abrazó, fuerte, con un brazo firme que no buscaba compasión sino sostén. Vamos a buscarla, dijo, y si no podemos encontrarla, vamos a asegurarnos de que tú vuelvas a encontrarte a ti misma. A partir de ese día, empezó mi proceso de reconstrucción. Durante las mañanas ayudaba en la cocina, preparábamos pan, molíamos maíz, hacíamos café. Las otras mujeres compartían sus historias en murmullos mientras lavaban ropa o cosían. Poco a poco, yo también empecé a hablar, una palabra por día, una frase, un recuerdo, y con cada historia que contaba, sentía que recuperaba un pedacito de mí. Lourdes me llevó a sacar mis papeles. Nunca había tenido acta de nacimiento. Nunca me habían inscrito en nada. Tuve que aprender a firmar mi nombre, a memorizar fechas, a pronunciar con claridad datos que para otros eran simples formalidades, pero para mí eran una puerta a la vida. Con esos documentos, ella tramitó mi ingreso a un programa estatal para mujeres en situación de violencia. Me asignaron una psicóloga, Mariana, que venía una vez por semana a la casa. Al principio, me quedaba en silencio durante las sesiones. No sabía cómo hablar de lo que había pasado sin romperme, pero Mariana no tenía prisa. Solo me miraba y decía: aquí no hay juicio, solo escucha, cuando quieras, si quieres. Y un día empecé a hablar sin parar. Le conté todo, incluso lo que me avergonzaba, incluso lo que no entendía, incluso lo que aún me dolía tanto que me hacía sentir que era yo la que había hecho algo mal. Y Mariana solo escuchaba, sin interrumpir, sin cuestionar. Me explicó cosas que nunca había comprendido. Me ayudó a ponerle nombre a lo que viví: violencia sexual, violencia familiar, encubrimiento, negación, deshumanización. Y me dijo algo que cambió mi vida: Felipa, tú no fuiste culpable de nada. Eras una niña y sobreviviste. Esa palabra me sacudió. Sobreviviste. Por primera vez no me sentí víctima. Me sentí una mujer que había resistido lo insoportable. A partir de ahí, mi cuerpo comenzó a descansar. Mis manos ya no temblaban. Mi espalda no se encorvaba por el miedo. Mi voz tenía fuerza. Y entonces volví a pensar en María de la Luz. ¿Dónde estaría? ¿Estaría viva? ¿Estaría bien? Pregunté en registros, en hospitales, en parroquias. Lourdes me acompañó en todos esos trámites, pero no había rastro. Ningún acta de nacimiento, ninguna adopción legal, nada. Era como si la hubieran borrado. Lourdes me ayudó a levantar una denuncia por desaparición, pero pasaron los meses sin respuestas. Me dijeron que, por la cantidad de tiempo transcurrido, era muy difícil, que los archivos de aquella época estaban incompletos, que si la habían entregado en otro estado, era casi imposible rastrear, pero yo no perdía la esperanza. A veces me sentaba en el corredor de la casa y miraba el horizonte. Imaginaba a una joven de cabello negro y ojos grandes como los míos, tal vez estudiando, tal vez trabajando en una tienda, tal vez ya con hijos. Y me preguntaba, ¿se parecerá a mí? ¿Sentirá que le falta algo? ¿Soñará conmigo sin saberlo? Y entonces me prometía a mí misma, algún día me encontrará. Mientras tanto seguía reconstruyéndome. Aprendí a leer con más fluidez. Empecé a escribir en un cuaderno mis recuerdos, historias, reflexiones, oraciones. Las otras mujeres me leían en voz alta. Llorábamos juntas, reíamos, nos sanábamos mutuamente y un día Lourdes me dijo: deberías compartir tu historia con más personas. ¿Quién querría oír algo tan triste?, le pregunté. Muchas más de las que imaginas, respondió, porque al escucharte se reconocerán y sabrán que no están solas. Y así nació esta narración, esta serie de videos que ahora comparto contigo, desde mi corazón, desde mi herida, desde mi verdad. No lo hago por fama ni por compasión. Lo hago porque sé lo que es estar sola, lo que es sentir que nadie ve, lo que es gritar en silencio. Y si tú que estás escuchando alguna vez sentiste eso, te quiero decir que yo te veo y que no estás sola. ¿Te has sentido alguna vez como si no tuvieras nombre? ¿Como si tu historia no importara? ¿Como si tus heridas fueran invisibles? Cuéntame en los comentarios. Estoy aquí para leerte, para abrazarte con palabras y para recordarte que incluso en medio del dolor todavía hay luz.
Pasaron 3 años desde que llegué a la casa de refugio en Teotitlán, 3 años de transformación, 3 años en los que aprendí a vivir, a respirar, a ocupar un espacio sin miedo, a nombrarme mujer sin sentir culpa. 3 años en los que poco a poco, la niña maltratada que fui, fue cediendo espacio a la mujer que decidí ser. Durante ese tiempo, muchas mujeres llegaron a la casa y muchas se fueron. Algunas volvían semanas después, con los ojos más claros y el paso más firme. Otras no regresaban, pero dejaban cartas de agradecimiento, fotos, recuerdos. Yo me volví una especie de madre para muchas de ellas, la más vieja, la que sabía escuchar sin juzgar, la que preparaba el café en las madrugadas en que alguna no podía dormir, la que ponía pomada en los moretones de las recién llegadas, la que les decía con voz suave: aquí no te van a golpear más, aquí vas a aprender a vivir otra vez. Nunca me vi como una líder, pero las demás me buscaban, me pedían consejos, me abrazaban sin miedo. Un día, Lourdes me dio una noticia que me hizo temblar. Vamos a cerrar la casa, el gobierno ya no quiere seguir apoyando. Sentí como si me arrancaran el suelo bajo los pies. Cerrar, y las mujeres que aún llegarían, y las niñas que todavía no han escapado. Pero Lourdes, siempre serena, me dijo: no todo está perdido. Vamos a abrir una nueva casa, más pequeña, sí, pero más firme. Y quiero que tú estés a cargo. No supe qué decir. Nunca había dirigido nada. Nunca me imaginé siendo la encargada de algo. No tienes que hacerlo sola, agregó. Tendrás apoyo, pero tú, Felipa, tú sabes lo que es sobrevivir. Y por eso sabrás cómo proteger a las que lleguen. Lloré, no de tristeza, ni de miedo. Lloré de orgullo, porque por primera vez alguien confiaba en mí. Me daba un papel que no era el de sirvienta, ni víctima, ni invisible. Era un papel de guía, de cuidadora, de mujer valiente. Y así fue como, a mis 64 años, me convertí en directora de una pequeña casa de acogida para mujeres en Huautla de Jiménez. Un espacio modesto, con apenas 4 habitaciones, una cocina comunal y un patio lleno de flores que las propias residentes sembraban. Allí viví durante los siguientes 14 años. Recibimos decenas de mujeres, niñas, adolescentes, madres, abuelas, todas con historias que dolían, pero también con una chispa de esperanza que ardía con fuerza. Durante ese tiempo, seguí buscando a María de la Luz, escribí a programas de radio, envié cartas a periódicos locales, hablé con abogados, consulté con trabajadoras sociales, publiqué mi historia en una revista regional. Nada, ni una señal, ni un nombre coincidente, ni una fotografía familiar que me dijera: esa podría ser ella. Pero nunca perdí la esperanza. Cada vez que alguien tocaba la puerta de la casa, me estremecía, esperando tal vez que al abrirla estuviera ahí, con los ojos grandes, el cabello largo, la piel morena, y una pregunta: ¿tú eres mi madre? Eso no ocurrió, pero ocurrió algo igual de transformador. Una tarde, recibimos a una joven de 20 años, escapando de una relación abusiva. Venía con su hija de 3 años en brazos. Estaba golpeada, desnutrida, sin documentos. Nos sentamos en el patio. Le ofrecí agua, pan, cobijas, y después de un rato, ella me miró fijamente. ¿Tú eres la señora que salió en la revista, la que busca a su hija? Mi mamá leía tu historia en voz alta cuando yo era niña. Siempre lloraba y me decía que no había que tener miedo de hablar. Aquello me dejó muda. Mi historia, esa que me daba tanta vergüenza, esa que me dolía contar, había tocado otras vidas, había salvado otras almas, había hecho eco en corazones lejanos. Y entendí que, aunque no había encontrado a María de la Luz, ella también estaba viva en cada mujer que decidía salvarse, en cada niña que huía a tiempo, en cada madre que rompía el silencio. A los 75 años, Lourdes falleció. Una neumonía se la llevó rápido, sin avisar. La extrañé como se extraña a una madre. Me sentí huérfana otra vez. Durante su velorio, muchas mujeres se acercaron a mí, me abrazaban, me decían: gracias por continuar con su legado, gracias por no rendirte. Y fue en ese momento que me di cuenta de que yo también había dejado un legado, había sembrado algo en este mundo. No sabía si alguna vez María de la Luz sabría quién fui, pero si por algún milagro llegaba a escuchar mi nombre, a leer mis palabras, que supiera esto. Nunca la olvidé, siempre la amé, y todo lo que hice, lo hice por ella. Hoy, sentada en el corredor de mi casita en la sierra, rodeada de plantas, de fotografías de mujeres valientes, de cartas y recuerdos, decidí contar mi historia en esta serie de videos. No por morbo, no por fama, sino porque sé que allá afuera hay otra Felipa que aún no sabe que puede salir, que aún piensa que no vale, que
porque aún cree que está sola. Y si yo pude salir del chiquero, si yo pude levantarme del suelo con el vientre vacío y el corazón hecho trizas, tú también puedes. ¿Alguna vez pensaste que no podrías reconstruirte, pero lo lograste paso a paso? Tu dolor se transformó en propósito. Tu historia silenciosa puede ser una voz para otras. Cuéntamelo. Déjame tu comentario. Tu historia importa. Tu voz tiene eco. No estás sola. Con los años aprendí a mirarme de nuevo. No fue fácil. Durante mucho tiempo el espejo fue mi enemigo. No por vanidad, ni por arrugas, ni por el paso del tiempo, sino porque lo que veía reflejado me dolía. Me recordaba todo lo que había soportado en silencio, todo lo que me arrebataron, todo lo que nunca debí vivir. Al principio, evitaba los espejos. Me lavaba la cara sin mirar, me peinaba a tientas, me cambiaba de ropa con la luz apagada. Era como si mi propio cuerpo me diera vergüenza, como si mis cicatrices fueran una condena que no merecía tocar. Pero algo empezó a cambiar cuando cumplí 72 años. Una mañana cualquiera, en la casa de Huautla, me desperté antes que todas. Fui a la cocina, prendí la estufa de leña, puse agua para el café y mientras esperaba que hirviera, me vi reflejada en el vidrio oscuro de la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, no bajé la mirada, la sostuve. Miré esos ojos cansados, esa piel surcada por el tiempo, ese cabello blanco, ese cuello fino, esas manos huesudas y pensé, estoy viva, estoy aquí y no necesito esconderme más. Fue como si algo se rompiera dentro de mí, un velo, una telaraña, un silencio antiguo que al fin se animaba a ceder. Desde ese día empecé a tener pequeños rituales. Cada mañana me lavaba la cara con agua tibia y me decía una frase. A veces será, hoy eres más fuerte que ayer. Otras veces, tu historia vale. Y muchas veces, aunque nadie te lo haya dicho, lo hiciste bien. Porque eso también entendí con el tiempo, que a las mujeres como yo nos cuesta reconocernos como valientes, porque el mundo nos enseñó a vernos como víctimas eternas. Pero sobrevivir, resistir, sanar, alzar la voz, eso también es un acto de heroísmo. Me animé a escribir mis memorias en un cuaderno grueso, de pastas duras, que me regaló una joven que vivió con nosotras por 6 meses. Ella también había sido madre adolescente. Me abrazó fuerte el día que se fue y me dijo, Doña Felipa, usted me enseñó que se puede volver a empezar. Este cuaderno es para que no se olvide de lo que ha vivido y de lo que ha salvado. Allí escribí todo. Desde mi infancia en el campo, los días en la escuela del pueblo, las primeras veces que vi a mi padre traer un costal de maíz sobre el lomo, pasé por cada recuerdo como si caminara descalza sobre piedras filosas, pero no me detuve. Lo escribí todo, sin adornos, sin mentiras, sin vergüenza. A veces lloraba, a veces temblaba, a veces tenía que cerrar el cuaderno y respirar profundo, pero siempre volvía, porque entendí que escribir también era sanar, también era resistir. Un día, una de las trabajadoras sociales que colaboraban con nosotras leyó una de mis páginas. Sin que yo se lo pidiera, la copió y la compartió en una red social. Y el texto se hizo viral. Decenas de mujeres empezaron a escribirle. Algunas reconocieron en mis palabras su propia historia. Otras decían que habían callado durante años y que al leerme se animaron a contarle a alguien por primera vez. Me quedé sin palabras. Nunca imaginé que mis frases simples, mis recuerdos, mis dolores pudieran llegar tan lejos, tocar tantas almas, encender fueguitos en otras mujeres que también vivían apagadas. Y ahí supe que no podía parar, que mi historia no era solo mía, que al compartirla le daba sentido a tantos años de dolor, que al ponerle voz a mi pasado abría la puerta para que otras también hablaran. Fue así como nació la idea de hacer estos videos, de contar capítulo por capítulo lo que viví, no para ser admirada, ni para causar lástima, sino para que se sepa, para que nunca más una niña se sienta sola como yo me sentí, para que ninguna mujer crea que no vale, para que nadie más tenga que parir en un chiquero y esconder a su bebé entre la paja. Estos videos me han dado una nueva misión, una nueva etapa, una manera de seguir viva en cada palabra, en cada suspiro, en cada historia compartida, y también me han acercado a personas maravillosas. Algunas me han escrito diciendo que encontraron esperanza después de escucharme, que por fin pudieron ponerle nombre a su dolor, que ya no sienten que su historia es insignificante. A veces me cuesta creerlo. Yo, la mujer que pasó su adolescencia lavando ropa en el río con los nudillos rotos. Yo, la que fue golpeada, violada, silenciada.
Yo, la que tuvo que esconder a su hija recién nacida para que no la mataran, ahora soy escuchada, ahora soy mirada, ahora soy respetada. Y no por lo que sufrí, sino por haber sobrevivido, por haber resistido sin perder la ternura, por haber sanado sin convertir mi dolor en odio. Eso me lo enseñó el reflejo, ese día frente al vidrio oscuro de la cocina, cuando vi mis ojos y me perdoné por haber callado, por haber aguantado, por haber sentido vergüenza, porque ahora sé que la culpa nunca fue mía y que la vergüenza nunca me correspondió. Ahora me miro con compasión, con respeto, con orgullo, porque soy muchas, soy una de miles y también soy única. Y si tú, que estás viendo este video, alguna vez evitaste el espejo, alguna vez te sentiste sucia, rota, indigna, quiero que sepas que tu reflejo también merece una segunda oportunidad, que no eres menos por lo que viviste, eres más por haber sobrevivido. ¿Te has reconciliado alguna vez con tu propio reflejo? ¿Has aprendido a mirarte con ternura después de años de dolor? Tu historia también merece ser contada, aunque aún no la hayas dicho en voz alta. Cuéntamelo en los comentarios. Aquí nadie te va a juzgar. Aquí tu voz vale. Aquí todas tenemos un espacio. A los 75 años, cuando muchas personas ya se sienten en el tramo final de la vida, yo sentí que la mía apenas comenzaba. No porque no tuviera arrugas o achaques, claro que los tenía. La espalda me dolía al amanecer, mis piernas se hinchaban después de un largo día y la vista ya no era la misma, pero mi alma, esa que tantas veces estuvo escondida, se sentía más despierta que nunca, más viva, más clara. En la casa de acogida seguíamos recibiendo mujeres. Algunas escapaban con sus hijos en brazos, otras llegaban solas, rotas, enmudecidas. Y con cada historia, con cada abrazo, con cada silencio compartido, yo también sanaba un poco más. Aprendí que el silencio no siempre es cobardía. A veces es una forma de sobrevivir, cuando hablar significa morir. Pero también aprendí que llega un momento en que callar nos mata más que hablar, que hay un día, una hora, una grieta por donde entra la luz. Y entonces, lo que era silencio se convierte en grito. Y ese grito puede convertirse en canción, en oración, en testimonio. Yo pasé muchos años guardando secretos que no me pertenecían, cubriendo con vergüenza cosas que nunca debieron ser mi carga, nombrando el dolor como castigo, el abuso como destino, la humillación como norma, y no era la única. Recuerdo una muchacha que llegó un martes de lluvia, se llamaba Rebeca, tenía 17 años y el cuerpo lleno de moretones. Llevaba en brazos a su bebé de 6 meses. Su mirada era la misma que yo había tenido a esa edad, vacía, opaca, perdida. Los primeros días no hablaba. Se quedaba en un rincón, abrazando a su hijo, sin comer, sin dormir. Hasta que una tarde, mientras preparábamos tortillas juntas, me dijo: ¿Cómo hiciste para no odiar? Me quedé en silencio y después respondí: primero odié mucho. Odié a mis hermanos, a mi madre, a Dios, a mí misma, hasta que entendí que el odio me estaba devorando por dentro, que no me dejaba espacio para volver a quererme. Entonces, solté el odio como quien suelta una piedra que lleva años cargando y decidí usar esa fuerza para levantarme, no para destruirme. Rebeca me miró, lloró y me abrazó. Y ese abrazo fue como un eco del que yo había necesitado tantas veces y no había tenido. Cada mujer que pasaba por la casa dejaba algo, y también se llevaba algo, un pedazo de esperanza, una palabra, un ejemplo, una frase. Y con los meses, muchas me decían: quiero ser como tú, doña Felipa. Quiero contar mi historia como tú. Quiero ayudar a otras como tú me ayudaste a mí. Eso me conmovía, porque durante décadas me sentí inútil, una carga, una sombra. Y ahora, de pronto era guía, era ejemplo, era luz. Empecé a impartir charlas en escuelas rurales, pequeñas pláticas donde contaba partes de mi vida, sin detalles explícitos, pero con la emoción y la verdad suficientes para abrir corazones. Vi niñas de 11 o 12 años mirar al suelo, con los puñitos cerrados, como si algo dentro de ellas reconociera el miedo del que yo hablaba. Y después vi a algunas levantar la mano, acercarse en silencio y decirme: yo también, en mi casa pasa algo parecido, ¿qué puedo hacer? Y ahí supe que mi voz no solo servía para sanar mi pasado, también servía para proteger futuros. La primera vez que una niña denunció gracias a una charla mía, lloré, no de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de saber que había valido la pena cada palabra que escribí, cada recuerdo que volví a tocar. Con el tiempo,
la casa se hizo pequeña. La demanda crecía, las mujeres no paraban de llegar y un grupo de voluntarias propuso fundar un segundo centro. Me preguntaron si quería dar nombre al nuevo lugar. Yo no sabía qué responder. Una de ellas dijo: tú eres la raíz. Sin tu historia, ninguna de nosotras habría encontrado este camino. Tienes que nombrarlo tú. Y entonces lo supe, Luz de María. Así llamé al nuevo centro, no por nostalgia, no por dolor, sino como símbolo de todo lo que mi hija representó y sigue representando. La casa Luz de María se inauguró un 8 de marzo. Había sol, flores, música. Mujeres de distintas edades estaban presentes. Y yo, con mi bastón y mi chal color bugambilia, di el discurso de apertura. No escribí nada, solo hablé con el corazón. Y dije algo que todavía hoy resuena. Todas ustedes llevan una historia a cuestas. Una herida, un silencio, una cicatriz. Pero también llevan dentro una voz que merece ser escuchada. Este lugar no es solo un refugio, es un altar para esas voces. Aquí no se calla, aquí se abraza, se llora, se reconstruye. Después de ese día muchas cosas cambiaron. Nos entrevistaron en radios comunitarias, nos invitaron a ferias, a talleres, a congresos. Y aunque nunca busqué ser figura pública, mi historia empezó a ser compartida más allá del pueblo, más allá del estado. Una tarde llegó una joven periodista de Ciudad de México. Se llamaba Jimena, tenía 26 años. Hablaba rápido y anotaba todo. Pasó 3 días conmigo. Me entrevistó, me acompañó a las charlas, compartió comidas con nosotras. Antes de irse me dijo: su historia va a llegar muy lejos, doña Felipa, y tal vez, solo tal vez, su hija la vea. ¿Está preparada para eso? No supe qué decir. Me quedé en silencio. El mismo silencio que durante años fue cárcel, pero que ahora era esperanza. Una pausa llena de posibilidad. Y cada día desde entonces, al despertar me digo: tal vez hoy la encuentre, tal vez hoy mi hija escuche mi voz y sepa que nunca la olvidé. ¿Has cargado con silencios que no eran tuyos? ¿Has sentido que tu historia era muy pesada para contar hasta que entendiste que tu voz podía salvar a alguien y a alguien más? ¿Tu pasado dolió tanto que ahora quieres convertirlo en refugio para otras? Cuéntamelo en los comentarios. No importa si es una línea, una palabra, un pensamiento. Cada voz importa. Y la tuya también. No sé en qué momento exacto empecé a desear que mi historia se hiciera pública. Quizás fue después de la tercera charla, cuando una mujer de mi misma edad me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo: yo también perdí a mi hija. O quizás fue después de ver a Rebeca escribir su primera carta a la fiscalía, con manos temblorosas pero decididas. No lo sé. Solo recuerdo que un día dejé de tener miedo a que la gente supiera y empecé a tener miedo de que mi hija no supiera nunca, porque si había algo que me dolía más que los recuerdos, era la idea de que ella pensara que la abandoné, que creyera que la vendí o que me deshice de ella, cuando en realidad fue mi alma la que se rompió en pedazos cuando la perdí. La periodista Jimena regresó un mes después con una grabadora y una cámara. Quería grabar un pequeño documental sobre la casa Luz de María y sobre mí. Yo dudé. Nunca me gustó verme en fotos, mucho menos en video. Siempre pensé que la cámara mostraba todo lo que una quería ocultar, pero luego pensé en ella, en María, en su rostro de niña, en sus ojos llenos de preguntas y en mi silencio. Entonces acepté. Durante 3 días me siguieron. Grabaron mis caminatas, mis clases, mis charlas, mis silencios. Y al final, Jimena me pidió que mirara directo a la cámara y dijera lo que yo querría que mi hija supiera si estuviera viendo ese video. Fue la parte más difícil. Me senté en el mismo banquito donde solía llorar al amanecer. Respiré hondo y dije: María, si estás viendo esto, quiero que sepas que nunca te olvidé, que cada día sin ti fue como cargar un costal lleno de piedras sobre mi pecho, que durante muchos años creí que había muerto una parte de mí el día que te arrancaron de mis brazos, pero luego entendí que no estaba muerta, estaba escondida, esperando volver a encontrarte. Te amo, hija. Y no importa dónde estés, ni qué recuerdes, ni qué te hayan dicho, aquí estaré, siempre, con la puerta abierta, con los brazos abiertos y con el corazón ardiendo de amor por ti. Después de eso, me quedé en silencio. No pude decir más, solo lloré. Jimena apagó la cámara, no dijo nada, solo se acercó, me tomó la mano y me abrazó. Ese tipo de abrazos que no necesitan palabras. 2 semanas después, el video fue publicado en redes sociales. Yo no tengo celular ni computadora, pero las chicas del centro me mostraban los mensajes que empezaron a llegar. Cientos, miles. Gracias por tu valentía. Me recordaste a mi abuela. Mi madre también cayó por años. ¿Cómo puedo ayudarte a encontrar a tu hija? Era abrumador. Gente de todo México, de Estados Unidos, incluso de Guatemala,
Escribía preguntando, ofreciendo ayuda, enviando oraciones. Una mujer desde Monterrey escribió: vi su historia. Mi madre se llama María, tiene 53 años y fue adoptada en condiciones dudosas. No estoy segura de que sea su hija, pero algo en su voz me conmovió. Llamamos, hablamos, nos mandaron fotos. No era ella. Y así pasó varias veces. Cada vez que alguien mencionaba el nombre María, mi corazón latía como si quisiera salirse del pecho. Cada vez que escuchaba un acento parecido, una edad coincidente, una historia similar, me llenaba de esperanza y también de miedo. Porque ¿qué pasaría si la encontraba y ella me rechazaba? ¿Qué si no quería saber de mí? ¿Y si ya tenía otra vida, otra madre, otra historia donde yo no tenía lugar? Ese miedo convivía con la esperanza, como dos voces que nunca se callaban del todo. Un día, mientras regábamos las plantas en el patio, una de las mujeres del centro me dijo: Doña Felipa, usted ya hizo su parte, usted sembró la semilla. Ahora solo queda esperar a que florezca. Y mientras tanto, seguir sembrando. Esa frase me quedó grabada. Seguí sembrando. Con cada palabra, con cada charla, con cada carta que escribí para mi hija, aunque nunca supiera si llegaría a sus manos. En una de esas cartas escribí: te busco en los rostros que no conozco, te nombro en cada oración. Y aunque el tiempo pase y las arrugas cubran mi piel, mi amor por ti sigue siendo joven, porque no hay edad para la esperanza, ni fecha de caducidad para el amor de una madre. Una tarde, al regresar de una conferencia en la capital, encontré una carta en el buzón del centro. No tenía remitente, solo decía: para Felipa. La abrí con manos temblorosas. Era una hoja escrita a mano, con tinta azul. La letra era firme, clara, y decía: no sé si soy yo, pero mi corazón me dice que debo escribirte. Vi tu video, escuché tu voz, y sentí una punzada en el pecho que no sé explicar. Mi nombre es Andrea, pero a veces, en sueños, escucho que me llaman María. Quiero saber más. Quiero saber si podría ser yo. ¿Puedo escribirte otra vez? Me desmayé. Literalmente, el corazón no me dio para más. Me encontraron tirada en la cocina, con la carta en la mano y una sonrisa en los labios. No sé si Andrea es María. No lo sé, pero sí sé que abrí una puerta y que alguien está del otro lado, tocando con suavidad. Quizás sea ella, quizás no, pero ya no estoy sola en esta búsqueda. Ya no soy una mujer gritando al vacío. Ahora soy una mujer que fue escuchada. Y eso ya es un milagro. ¿Alguna vez perdiste algo tan profundo que ni el tiempo pudo borrarlo? ¿Guardas en el corazón un nombre que todavía hoy duele pronunciar? ¿Crees que un día puedes reencontrarte con aquello que amaste y perdiste? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede resonar con la mía y tal vez en ese eco compartido encontremos consuelo. Pasaron 3 semanas después de recibir la carta de Andrea. Durante ese tiempo, cada sonido en la puerta, cada crujido del portón, cada llamada de teléfono me hacía saltar el corazón como un potro salvaje. No sabía si tenía miedo o esperanza, o quizás las dos cosas mezcladas, como una tormenta que no sabe si destruir o limpiar. Le escribí de vuelta, con el alma temblando en cada palabra. Le conté de mí, de mi historia, de San Lucas, de cómo me llamaba Felipa y cómo a los 15 años me arrancaron a mi hija de los brazos. Le hablé de la cicatriz que todavía tengo en el brazo, esa que me hice el día que me arrastraron afuera del cuarto mientras ella lloraba. Le dije que yo no quería saber si era mi hija para reclamarle nada, que no necesitaba nada de ella, solo quería verla, una sola vez, aunque fuera por 5 minutos, aunque ella no me abrazara, aunque no me dijera mamá. Escribí todo eso en una carta de 4 páginas y la mandé con una estampita de la Virgen de Juquila, la misma que me había acompañado desde que salí de casa a los 14. Andrea respondió, dijo que quería venir a verme. Ese día el cielo estaba más claro que nunca. Recuerdo que me vestí con mi blusa más bonita, una rosa con flores bordadas por las mujeres del centro. Me peiné despacio, como lo hacía mi madre cuando yo era niña, y esperé, sentada en la banca del patio, con las manos juntas sobre las rodillas, como quien espera a un milagro. Cuando llegó, supe que era ella, no por el rostro que había cambiado tanto, sino por los mismos ojos que me miraron por última vez desde la cuna, los mismos que vi en mis sueños durante más de 60 años. Ella se acercó despacio. Yo no me moví, tenía miedo de romper el momento, hasta que dijo, Felipa, y yo solo dije, María, y entonces lloramos, como niñas, como mujeres, como 2 corazones que finalmente se encuentran después de perderse en la tormenta. No hizo falta explicar nada, ella ya lo sabía. Había hablado con su madre adoptiva, le había contado su historia, sabía que había sido comprada
en un mercado de mujeres jóvenes en Veracruz y que su acta de nacimiento había sido falsificada. Lo supo cuando tenía 28 años, pero nunca quiso buscar. Tenía miedo y rencor y confusión, pero el video, dijo, le removió todo, que mi voz le sonaba familiar, que había algo en mi forma de hablar, de llorar, de mirar, que le dolía, como si la acariciara desde dentro. Nos abrazamos y ese abrazo duró siglos. Fue un abrazo sin palabras, sin disculpas, sin preguntas. Después caminamos por el jardín, le mostré las plantas, las fotos que me habían tomado, las cartas que le escribí durante años, los pañales que guardé por décadas, la muñeca que una voluntaria me hizo para que pudiera dormir abrazando algo. Ella lloró al ver todo eso y me dijo, no sé si puedo llamarte mamá todavía, pero sí sé que quiero conocerte. Eso me bastó. Durante semanas compartimos días, tardes, silencios. A veces cocinábamos juntas, a veces salíamos a caminar, a veces solo nos sentábamos a mirar el cielo, como si no quisiéramos mover nada para que no se rompiera la magia. Un día, se me quedó mirando largo rato y me dijo, hay una paz en tus ojos que nunca vi en los míos, quiero aprenderla. Y supe que algo había sanado, no completamente, no mágicamente, pero sí de verdad. Porque el perdón no siempre es inmediato y el reencuentro no borra el dolor, pero lo transforma, le da forma, le da sentido y le da nombre. Hoy María, ella volvió a usar ese nombre, viene cada domingo a verme. A veces trae a sus hijos, mis nietos, les habla de mí como si siempre hubiéramos estado juntas. Y aunque el tiempo perdido nunca vuelve, la vida me regaló este presente, este ahora. Hace unos días, una de las chicas nuevas del centro me preguntó, ¿y usted, doña Felipa, todavía tiene miedo? Me quedé pensativa. Miré mis manos arrugadas pero firmes, mis piernas cansadas pero aún caminantes, y le dije, ya no, porque no tengo nada que esconder, porque todo lo que fui, lo que sufrí, lo que lloré, hoy me sostiene. Y porque mi hija me llamó por mi nombre y no me cerró la puerta. Esa noche escribí mi última carta, no para María, sino para mí, querida Felipa. Lo lograste, sobreviviste a lo que muchas no pudieron. Tu voz ya no está encerrada en tu garganta. Tu historia ahora vive en otras, y tu amor, ese amor que nunca se apagó, hoy ilumina más que el sol. No olvides nunca que tu cicatriz es testimonio y que cada arruga en tu rostro es un poema escrito por el tiempo. Viviste, y eso ya es un milagro. Hoy soy una mujer completa, no perfecta, no sin heridas, pero completa, porque pude mirar atrás sin llorar de rabia y mirar adelante sin miedo. Este video es mi testimonio, no para hacerme famosa, no para que me tengan lástima, sino para que tú, que estás del otro lado de la pantalla, sepas que sí se puede, que sí es posible recuperar algo que creías perdido, que aunque hayas callado por años, tu voz sigue viva y que aunque el mundo te haya dicho que te calles, hay quienes están esperando escuchar tu verdad. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios la frase, yo también tengo algo que decir, y comparte este video con alguien que necesite escuchar una historia como esta, una historia de pérdida, de espera y de reencuentro. Dale like si crees que el amor puede sobrevivir al silencio, y suscríbete si quieres más historias reales, honestas y llenas de alma como esta. Este video es una creación original y completamente propia, basado en testimonios reales y modelado con respeto y verdad. Gracias por acompañarme hasta el final. Aquí, tu historia también tiene un lugar.